En Apocalipsis nosotros tenemos en el capítulo 2 y 3 7 cartas que fueron escritas a 7 iglesias diferentes. 7 cartas. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo amado de Jesús, el mismo discípulo que escribió el Evangelio de San Juan y las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Así que el apóstol Juan escribió 5 de los libros del Nuevo Testamento. San Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis o Revelación, que fue el último de los libros escritos, el último de los libros que está en la Biblia, y él lo escribió estando preso en la isla de Patmos. Ahí estaba él, en esa isla, y allí tuvo todas estas vivencias del futuro, lo que Dios traería hacia el final de los tiempos, pero también tenía un mensaje para la iglesia del momento. Y le escribió específicamente a 7 iglesias. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepintieres, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El mensaje central a esta iglesia es: tenés que volver al primer amor. Amada iglesia de Éfeso, tenés que volver al primer amor. Ese fue el mensaje que le escribe el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Éfeso está ubicado, las 7 iglesias estaban ubicadas en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. En esa región estaban todas las iglesias, cada una de estas 7 iglesias estaba ahí. Y Jesús le habla al pastor y le habla a las iglesias. Él dice: es el que tiene en su mano las 7 estrellas y los 7 candelabros de oro. Así que esta figura representa a los pastores, representa a las iglesias. Y el versículo 7 de este capítulo 2 dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol de la vida? ¿Usted quiere ir al cielo? Esta es la referencia: al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Como te contaba al principio, cada una de estas cartas fue dedicada a una iglesia. Pero lo interesante de este pasaje es que el Espíritu dice esa parte del versículo 1, el tiempo del verbo es un tiempo presente. No es que el Espíritu dijo, estaría en el pasado. No es que el Espíritu le dirá, estaría en el futuro, sino que el Espíritu dice, es un tiempo. Todos los que se llevaron lengua, castellano, ¿cómo se llamaba en tu época esa materia? Lengua y literatura. Muy bien. El tiempo, ¿cuántos aprendieron los verbos?
Pasado pluscuamperfecto. No, nunca supe qué era, pero había un verbo que se llamaba así. Este mensaje está en tiempo. El Espíritu dice, iglesia, hay vida en Jesús. El Espíritu nos habla en esta mañana a nosotros. Esta no solo fue una carta escrita a la iglesia de Éfeso, sino que es una carta para la iglesia en todos los tiempos. Y hoy para nosotros hay vida en Jesús. Esta carta el apóstol Juan la escribió para nosotros. Este mensaje es para vos y para mí hoy. Éfeso era una ciudad estratégica para el Imperio Romano. Era un puerto, era una ciudad muy importante, muy estratégica. En esa ciudad el apóstol Pablo plantó una iglesia y él fue un tiempo pastor de esa iglesia. San Pablo, el apóstol Pablo, él fue quien plantó una iglesia en Éfeso. Es más, le escribió una carta a la iglesia de Éfeso que nosotros conocemos en la Biblia como el libro de Efesios. Esta iglesia no solo que recibió una carta, sino que se escribió todo un libro de 6 capítulos dirigido a esta iglesia. Después de que Pablo fue el pastor de esta iglesia, su hijo espiritual Timoteo, que también escribió, hay 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo, están en la Biblia. Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue muy importante y en este pueblo había un templo a la diosa Diana o Artemisa, que cuando fueron a predicar en Hechos 19, Pablo estaba predicando en esa ciudad y después de hacer milagros y de que muchos conocieran a Jesús, se levantó el pueblo porque les estaba arruinando el negocio Pablo. Y hicieron un gran tumulto, los metieron presos y empezaron a gritar durante 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Mire, usted dice amén 3 veces y ya se cansó. Pero esta gente, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, está todo el relato, no te lo voy a leer, solo lo menciono. 2 horas gritando, grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana. Bueno, basta, párense. 2 horas estuvieron gritando así. Era un templo dedicado, obviamente, a la prostitución, una ciudad portuaria. Pero en esa ciudad grande, influyente, Pablo levantó una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, y de esa iglesia se abrieron muchas otras congregaciones también alrededor. Ahora, ¿qué es lo primero que le dice Jesús a esta iglesia a través del apóstol Juan? Lo primero que hace Jesús es que los felicita. Conozco tus obras, conozco tu duro trabajo, conozco tu perseverancia. Sé que no sos una iglesia de puras palabras, sé que sos una iglesia de muy buenas obras, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Yo sé, dice el Señor, que en medio de una ciudad corrompida, ustedes guardan la palabra de Dios, ustedes tienen una buena vida, una vida digna, tienen mucho discernimiento. Cuando aparece un falso maestro, ustedes lo cazan al vuelo así enseguida. Saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Si aparece un falso profeta, a ustedes no los va a engañar. Y si aparece algún falso apóstol, enseguida le sacan la ficha. Sin embargo, dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Cuando empieza a felicitar a esta iglesia, ¿no le da gana a usted de ponerse de pie y de aplaudirlo? ¡Qué bárbaro esta gente! ¡Qué buenos que son! Son buenísimos. Son trabajadores, se esfuerzan por Dios, tienen una vida digna de ser imitada por otros.
tienen fe, tienen buenas obras, tienen discernimiento espiritual. Así que lo primero que hace el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan y Jesús es felicitarlo. Pero lo segundo es que los confronta. En segundo lugar, los confronta. Conozco todo lo que haces, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Dígalo con ganas. ¿Has abandonado tú? Has abandonado tu primer amor. Hay una gran diferencia entre perder algo y abandonar algo. Cuando usted pierde algo, por ejemplo, la llave de su casa, empieza a revisar bolsillo por bolsillo, la campera, se la habremos dejado en el auto, va al auto, se levanta la alfombra del auto, mira abajo, mira entre medio de los asientos, mira abajo del asiento. Usted revisa por todos lados porque no sabe dónde perdió la llave de su casa. Camina hasta el auto, va, viene, mira abajo del auto, se me habrá caído cuando salí del auto, se nos habrá caído. Paso siguiente, llama a la iglesia, dice, ustedes no encontraron una llave, siempre nos llaman, no encontraron una camperita así, yo perdí el zapatito de mi nene, ¿no estará por ahí? Bueno, hay infinidad de cosas ahí acá. Si usted perdió algo, avise porque seguro debe estar acá. Entonces, cuando uno perdió algo, uno no sabe dónde lo perdió. Pero cuando uno abandona algo, uno sabe dónde lo deja. Estos zapatos viejos, los voy a dejar allá en el cuartito del fondo. Después veo lo que voy a hacer. Por ahora no los voy a usar más. Los abandono. Cuando uno abandona algo, sabe a dónde lo deja. Cuando uno pierde algo, no tiene la más pálida idea a dónde perdió lo que se le acaba de perder o lo que recién se da cuenta que perdió. Por eso cuando Jesús habla acá a través del apóstol Juan, él se refiere al primer amor y dice que lo has abandonado. No dice que la iglesia lo ha perdido, sino que lo abandonó. Y si yo abandoné algo, sé dónde puedo recuperarlo. Yo sé dónde lo puedo recuperar porque no lo perdí, sino que lo abandoné. ¿Se entiende? ¿Fue claro en la diferencia? No, pastor, no entendí nada. ¿Qué es perder? ¿Qué es abandonar? ¿Ya lo entendió? Muy bien, entonces podemos abandonar el primer amor en algún momento de nuestra vida y lo podemos volver a recuperar. Esa es la buena noticia. Vos y yo podemos recuperar el primer amor. Cuando Jesús habla de este primer amor a través de Juan, no habla del amor inicial solamente, sino que habla del amor más importante. Aquí hay un prefijo, el prefijo es protos, que en griego es protos, que quiere decir prioridad, preeminencia o superioridad. Y de ahí viene la palabra prototipo, protocolo, protagonista, viene de ahí. El primer amor no es el amor inicial, sino el amor más importante. El amor a Dios es el amor más. El amor a Dios es es lo primero en nuestra vida, es la prioridad. El amor a Dios tiene que ser la prioridad en tu vida y en mi vida. Así que cuando Dios le habla a esta iglesia, no le está diciendo perdiste el entusiasmo inicial que tenías, sino que le dice perdiste la prioridad. Yo era lo primero, pero ahora no soy lo primero. Me amabas por encima de todo, pero ahora no me amás por encima de todo. El amor a mí, dice Dios, no es la prioridad en tu vida. Ese es el mensaje que está resaltando la carta a Efesios, a la iglesia de los Efesios. Has dejado
tu primer amor. ¿Cuándo dejó de ser Jesús lo más importante para nosotros? ¿Cuándo dejó de ser Jesús el primero en nuestra vida? Jesús quiere que nosotros lo amemos por encima de todas las cosas. El mensaje a esta iglesia nos enseña que es posible estar haciendo la obra de Dios sin amar a Dios. Lo repito otra vez. Es posible trabajar para Dios sin amar a Dios por encima de todo. Es posible estar haciendo la obra de Dios sin que Dios sea lo primero en nuestra vida. Es posible estar en una iglesia como hoy en esta mañana estamos todos aquí, pero que nuestro corazón no esté en la iglesia. Eso puede pasar, claro que puede pasar eso. Que estemos en la iglesia, pero que nuestro corazón esté lejos de ella. Es posible estar haciendo las cosas correctas, pero con una actitud incorrecta. Podemos seguir haciendo las cosas de Dios por costumbre, pero no por amor. Y ese es el mensaje que Juan le escribe a la iglesia de Éfeso. Dios no solo ve lo que nosotros hacemos, sino que también Él ve el por qué lo hacemos. Y eso es muy importante. Yo conozco, dice Dios, lo que haces, pero no me gusta la motivación por la cual lo haces. Me gustan tus obras, te felicito por tu trabajo, te felicito por tu discernimiento, te felicito, pero un llamado de atención. No me gusta la actitud de tu corazón. Has abandonado tu primer amor. ¿Dónde quedó tu primer amor? Sería la pregunta en esta mañana. No le preguntes al hermano que está al lado porque la pregunta es personal. ¿Dónde quedó tu primer amor? Para Dios es más importante que lo que nosotros hacemos, la razón por la cual lo hacemos. Yo puedo ayudar a alguien y aparentar ser una persona generosa, pero Dios no me va a felicitar porque lo hago simplemente para tener una apariencia, para cosechar los aplausos de alguien, pero no lo hago con la motivación o con el amor correcto. Mi ayuda para Dios no significa nada, aunque la gente pueda ver en mí que tal vez soy una persona generosa. Dios mira siempre el corazón de las personas. La iglesia de Éfeso era una iglesia que sabía hacer la obra de Dios, pero se había olvidado del Dios de la obra. Sabía trabajar para Dios, pero se había olvidado del Dios para el cual trabajaba. Por eso viene el llamado de atención en el versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Sin la motivación correcta, perdemos el candelabro, y el candelabro nos habla de luz, de brillo, de visión, de dirección, de influencia. Si perdemos el candelabro, ¿qué perdemos? La luz, el brillo, la visión, la dirección. Perdemos la influencia. Vos y yo fuimos llamados a ser la luz de este mundo. Te voy a contar algo. Hace muchos años, mis papás habían venido del Chaco a Buenos Aires y yo me quedé con un hermano mío. Tenía 15 años, estaba en tercer año del colegio secundario. Mi hermano tenía 21, nos quedamos solos durante 9 meses hasta que terminaba el colegio y después me iba a Buenos Aires con mi papá y mi mamá. En esa temporada nunca dejé de ir a la iglesia, pero muchas veces los días miércoles a la noche
Yo iba a la reunión de oración de la iglesia, con mis 15 años iba, oraba con los hermanos, cantaba con ellos, pero cuando regresaba a casa me ponía a hacer un estofadito de gallina que alguno de mis amigos del colegio había robado a algún vecino de la zona. Pero no dejaba de ir a la reunión de oración. Así que cantaba, no sé de lo que te estoy hablando en esta mañana, cantaba, si tenía que orar en público, oraba en público, pero cuando llegaba a casa, estaba pelando una gallina ahí, un estofadito, con los compañeros del colegio. Claro, vivíamos los dos solos, no estaba papá, mamá, nadie que nos controle. Así que hoy los dos somos pastores. Pero en esa época éramos cómplices. Algo cómico en esto. Teníamos un hermano mayor que estaba casado, que él trabajaba en la construcción y justo estaba trabajando en una casa. Y el vecino preocupado, no sé qué pasó, tenía un gallo de riña que él lo usaba para pelear. Y en el apuro, el que fue a buscar algo para comer, agarró primero el gallo de riña, lo vio tan chiquito que lo dejó tirado y agarró otro. No sé qué le pasó, amaneció muerto mi gallo. Claro, el gallo de riña no tiene carne, no tiene nada para comer, así que bueno. Podés estar en la iglesia, pero tu corazón puede estar en otro lado. Podés saber hacer las cosas de Dios, pero podés hacerla con una motivación incorrecta. Y es lo que Jesús le dice a esta iglesia. Te felicito, sos una iglesia extraordinaria, maravillosa, tenés discernimiento espiritual, conocés la Biblia, orás, trabajás, ayudás a la gente, haces todo, pero tengo contra ti de que tu amor hacia mí no es lo más importante. Tu amor por mí no es lo primero. Tengo contra ti de que hay mucha religiosidad en tu vida. Funcionás como una persona religiosa, como una iglesia religiosa, pero necesitas regresar al primer amor. Y en tercer lugar, ¿qué hace Jesús con esta iglesia? Les da dirección. Les da la receta para recuperar el primer amor. Y lo primero que dice es, recuerda de dónde has caído. En la parábola del hijo pródigo hay una historia muy interesante. El hijo pródigo es alguien que le pidió a su padre la parte de la herencia que le tocaba, se la gastó toda y se terminó la plata, se terminaron los amigos y se fue a cuidar cerdos. Para los judíos el cerdo es un animal impuro, inmundo hasta hoy. Ellos no comen cerdo, ni jamón, ni nada de eso. No saben lo que se pierden, pero bueno, allá ellos. Todavía siguen bajo esa norma. Él se fue a cuidar cerdos, él se fue a cuidar, trabajaba en un criadero de cerdos. Y dice la Biblia que estando ahí, volvió en sí y dijo, regresaré a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, quiero que me tomes como uno de tus empleados. ¿Por qué el hijo pródigo pudo volver a la casa del padre? Él pudo volver porque él había abandonado la casa del padre. No era que la casa del padre se le había perdido, sino que era un lugar que él conocía y él lo había dejado voluntariamente, y hoy él estaba tomando la decisión de voluntariamente regresar. Este es el claro ejemplo de lo que la iglesia tenía que hacer. Un día dejaste el primer amor y lo dejaste voluntariamente, lo dejaste sin darte cuenta, lo dejaste porque te entusiasmaste con otras cosas, lo dejaste porque pusiste primero a veces el trabajo, a veces algo que nos gusta hacer,
A veces nos vamos enfriando de a poquito y no nos damos cuenta que vamos perdiendo el primer amor. Pero él había dejado la casa de papá, así que él sabía el camino para regresar a la casa de papá. Y en esta mañana yo sé que vos sabés regresar a la casa de papá, solo tenés que tomar la decisión de hacerlo. Acordate aquellos años cuando servías a Dios con alegría. Acordate de aquellos años cuando servías a las personas y lo hacías con mucho amor. Acordate de aquellos años cuando dar tu ofrenda a Dios te daba alegría, satisfacción y eras generosa o eras generoso con Dios. Acordate de aquellos años cuando Dios te hablaba y vos salías de una reunión como esta feliz porque Dios te había hablado. Eso era el primer amor. Dios era lo más importante. Recuerda de dónde has caído. Y lo segundo que le dice Jesús a la iglesia es: arrepiéntete. Si solo recordamos y no nos arrepentimos, solo vamos a tener remordimiento, solo vamos a tener lástima de nosotros mismos, solo vamos a decir que bueno, que estamos pagando las consecuencias por cosas que otros hicieron. Pero nuestra vida va a seguir siendo la misma si no hay arrepentimiento. Vamos a seguir echándole la culpa a todo el mundo de nuestros errores si no nos hacemos cargo de lo que hicimos. Yo le podría echar la culpa a todos mis compañeros del colegio que me incitaban a que nos comamos una gallina. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si era de ellos o no era de ellos. Ellos la trajeron a mi casa, yo la cociné nomás. Tal vez me podría hacer el distraído, mirar para otro lado, no preguntar de dónde salió, para no sentirme culpable. Pero yo sabía en mi corazón que estaba haciendo las cosas mal y que tenía que dejar de hacerlo. Por eso en esta mañana, querido hermano, querida hermana, Dios nos habla de un arrepentimiento genuino. El hijo pródigo decidió regresar y regresó. No se quedó con la idea, bueno, a lo mejor algún día voy a regresar. Él tomó la decisión de regresar, tomó la decisión de cambiar de dirección. El arrepentimiento es un cambio total, es un cambio de dirección. Voy caminando en esta dirección, pero hoy decido pegar la vuelta, regresar a la casa del Padre, regresar al primer amor. Arrepentimiento es un cambio total de conducta. Si yo no cambio, lo que está a mi alrededor tampoco va a cambiar. Por eso el verdadero arrepentimiento comienza en el corazón, pero termina en una acción. Yo ya me arrepentí en el corazón, ahora lo tengo que demostrar con una acción. Yo me arrepentí, pero sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es: yo en mi corazón decido cambiar, me doy cuenta que estoy obrando mal, pero la acción siguiente es obrar hacia el bien, no seguir haciendo lo mismo. Por eso Jesús le dice a la iglesia en tercer lugar: vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Volvé otra vez a lo básico de la fe, como lo hacía la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? En Hechos capítulo 2 podemos leer: así pues los que recibieron su mensaje, el mensaje de Pedro, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con generosidad y alegría, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La primera iglesia, la iglesia primitiva, lo primero es que tenían pasión por la presencia de Dios. A ellos no los aburría orar, no los aburría cantar, no los aburría escuchar una enseñanza de la palabra de Dios. Ellos estaban apasionados por Dios. Si vos y yo queremos recuperar el primer amor, tenemos que volver a hacer las cosas que hacíamos al principio, como le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Cuando alguien está encendido y apasionado por Dios, lo que hace es tratar de orar lo más que pueda. No lo justo y necesario, sino lo más que pueda. Uno quiere orar porque uno está apasionado por Dios. Uno pone música de adoración todo el tiempo, tiene música de adoración. Escucha adoración, se encierra a escuchar adoración para buscar a Dios y estar cerca de Dios. Cuando uno está apasionado por Dios, no tiene problema en leer la Biblia porque uno quiere conocer a Dios. Así que la iglesia primitiva era una iglesia apasionada por Dios. ¿Por qué? Porque adoraban juntos, leían la Biblia juntos, oraban juntos y se reunían seguido. No faltaban, nosotros no faltábamos a ninguna reunión cuando estábamos encendidos por Dios. ¿Por qué? Porque estar junto con los hermanos nos hacía bien. Tenían pasión por la palabra de Dios, se dedicaban a estudiar la Biblia, pasaban tiempo estudiando la palabra de Dios, tenían su tiempo devocional para conocer lo que Dios decía. Esta es una palabra que no usamos mucho nosotros como iglesia. Tal vez si le preguntara a ustedes qué es un tiempo devocional, dice, pastor, nunca escuché esa palabra y hoy hago mea culpa de esto, porque es una enseñanza básica que te tenemos que dar. Tiempo devocional habla de devoción. ¿Qué es devoción? Es buscar a Dios. ¿Qué es tu tiempo devocional? Cuando vos solo en tu casa te tomás al principio 10, 15 minutos para leer algo de la Biblia y para hablar con Dios. Y lo haces todos los días. ¿Y eso cuántas veces por semana hay que hacerlo, pastor? ¿Una o dos veces? Siempre, todos los días. ¿Y eso hasta cuándo? ¿El primer mes? No, es para toda la vida. La devoción, el tiempo devocional, el leer la Biblia vos para vos mismo y el hablar con Dios es tu manera de relacionarte con Dios. Todos los días aparto un poco de mi tiempo en el mismo lugar, a la misma hora, para generar un hábito y me encuentro con Dios. Tal vez en la cocina de tu casa te levantás temprano, lees un ratito la Biblia, orás, tomás tu desayuno, te vas a trabajar, o si desayunás en tu trabajo, después te vas y desayunás en tu trabajo. Pero ese tiempo de la mañana es un tiempo especial para dedicárselo a Dios. Tal vez no lo podés hacer en ese horario, lo podés hacer a la tarde, a la noche. Por lo general, los tiempos devocionales son muy prolongados, porque cuando vos te pones a orar a la noche, estás orando y a la mañana cuando te despertás decís amén. Las oraciones más largas son las que se hacen a la noche. Esas duran 6 horas, 8 horas, porque te quedás dormido orando. Entonces te animo a que busques otro horario del día y que leas la Biblia para vos, que ores para vos, que vos pongas tu propia música, que te conecte con Dios. Ahí está la fortaleza de tu vida espiritual. Ahí está tu primer amor por Dios. Ahí está la prioridad de Dios en tu vida. ¿Y qué más hacía esta iglesia?
tenían pasión por congregarse. Todos los días se reunían, dice, en las casas y en el templo. Yo sé que a algunos de ustedes les cuesta venir y por ahí si vienen 2 veces al mes les parece que un gran logro. O como dice el refrán, dice, yo voy a la iglesia a cada muerte de obispo. Y últimamente no se mueren los obispos, entonces no los vemos. No se mueren tan seguido los obispos, así que no los vemos. Pero esta iglesia se congregaba todos los días en el templo y en las casas de paz, en el templo y en los grupos de vida, en el templo y en los discipulados, en el templo y en el San Martín. Había pasión por estar juntos como iglesia y había amor por la casa de Dios. Había pasión por el pueblo de Dios, compartían el pan, tomaban unos mates juntos, diríamos nosotros si fueran argentinos. Tenían comunión unos con otros, buscaban la manera de compartir la vida juntos. ¿Saben? En la actualidad, en Éfeso, no hay ninguna iglesia cristiana. Esta iglesia que fundó el apóstol Pablo, esta iglesia que tuvo como pastor al apóstol Pablo, a San Pablo diríamos, esta iglesia que tuvo como pastor a Timoteo, esta iglesia a la que el apóstol Juan le escribe la carta, no existe más. No hay ninguna iglesia evangélica hoy en la ciudad de Éfeso, no hay. Esto es lo mismo que dentro de 30 años alguien pase por acá y este edificio no exista más. Y pregunten, ¿no había una iglesia ahí? Sí, había una iglesia. ¿Qué pasó? Se cerró, se fueron todos, no existe más, no está. Sería triste para nosotros que después que nos vamos de aquí, esto se cierre, no quede nadie. Y todo lo que hicimos en estos años de orar, de hablarle a otros de Jesús, de venir a cantar acá, todo el esfuerzo, toda la entrega, toda la pasión que le pusimos a esta congregación, si todo se muere, sería muy triste. Pero ¿por qué pasó eso con la iglesia de Éfeso? Porque era una iglesia que tenía oídos, pero no oía, no oyó. Por eso el mensaje dice, el que tiene oídos. Yo sé que vos tenés oídos, pero mi preocupación es que en esta mañana oigas lo que el Espíritu le dice, no que le dijo, sino que le dice a la iglesia, hay vida en Jesús. La iglesia de Éfeso no oyó, nunca recordaron lo que habían dejado, nunca se arrepintieron y nunca volvieron. No oyeron, no regresaron a buscar el primer amor, no se arrepintieron de haberlo perdido y nunca regresaron a Dios. Por eso pasó lo que dice Jesús, les quitaron el candelabro. Y un lugar que hoy tendría que ser de referencia, de luz, de visión, de influencia, ya no existe. Por eso vos y yo necesitamos aplicar esta palabra para no repetir la historia de la iglesia de Éfeso. Y yo creo que no la vamos a repetir. Dios nos está llamando a nosotros hoy para que volvamos al primer amor. Y hoy es un buen día para examinar nuestro corazón. Hoy es un buen día para que miremos hacia adentro, porque quizás Dios ya no sea lo primero. Quizás Él ya no es el más importante en nosotros. Hay un relato en la Biblia donde un joven se acerca a Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Y Jesús le dice, ¿conoces los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí. No robarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio. Sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Estaba como para aplaudirlo. El tipo era intachable. Y Jesús no le dijo, no es cierto lo que decís porque yo te conozco, no estás guardando los mandamientos. No le dice nada a Jesús. Evidentemente era una persona intachable para nosotros. Así que Jesús le dice, bueno, te falta una sola cosa. Andá y vendé todos los bienes que tenés y repartíselo a los pobres. Y lo mató con eso. Porque dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y no estuvo dispuesto a deshacerse porque para él, si bien Jesús era importante, no era lo más importante, sino que todas las posesiones que él tenía eran más importantes que Jesús. Cuando tuvo que elegir entre Jesús y las posesiones, le dio la espalda a Jesús y regresó a sus posesiones. Y la Biblia dice que Jesús lo amó, pero lo tuvo que dejar ir. Por eso en esta mañana quiero decirte, no importa que seas una buena persona, lo que importa es que recuperes tu primer amor. Hoy Dios sale a nuestro encuentro para hacernos regresar a la casa de nuestro papá, para volver al primer amor, para volver a disfrutar de su presencia. Es importante que en esta mañana Dios pueda hablar a tu corazón y que puedas recuperar la alegría de relacionarte con Él, la alegría de servir a Dios, la alegría de orar, la alegría de cantar. Vieron que muchas veces se dice que cuando un hombre está contento, canta en la ducha. Y se pone esa figura, como que debe estar muy contento porque está cantando. Claro, ahí con el ruido del agua y todo no lo escuchan mucho, no importa si desafina o no desafina. Pero si está contento, está cantando. La pregunta sería para los varones, ¿hace mucho que no le cantás a Dios cuando te estás duchando? ¿Que no estás contento de ser un hijo de Dios? ¿Que no le decís gracias a Dios que Él te salvó cuando estabas perdido? Las mujeres cantan cuando se compran botas, zapatos y carteras. Pero qué lindo sería que las mujeres puedan cantarle a Dios y alegrarse con Dios como cuando le regalan una cartera, un perfume, un par de zapatos. Qué lindo sería que le puedan cantar a Dios con esa alegría. Necesitamos apasionarnos por Dios. Necesitamos apasionarnos por la iglesia de Dios. Porque sin el primer amor nuestra vida pierde el brillo, perdemos la influencia, perdemos la dirección. Por eso en esta mañana el mensaje es, amada iglesia, volvé a tu primer amor. Que Jesús sea la prioridad, lo primero, lo más importante en tu vida. Y todo lo demás se va a ir ordenando así como Él nos enseñó. Nos ponemos de pie, que vamos a orar juntos.